Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 27. Amarillo. Steven estaba con cara de palo, pensando que Ancestro había maldecido para tener esa suerte. Frente a él se encontraba una figura enorme de tono amarillo, sentada con elegancia en un trono que parecía hecho de pura luz. A su lado había otra gema, también amarilla, que la observaba con cierta confusión, intentando no cometer ningún error. Mi diamante, dijo la gema haciendo el saludo tradicional que Steven ya había visto antes. ¿No la escuchaste, Perla?, pronunció la figura con voz grave y dominante. Por su color, no era difícil deducir quién era. La mismísima diamante amarillo. Mierda, pensó Steven en voz alta, con un hilo de desesperación. Diamante amarillo levantó una ceja y dirigió la mirada hacia donde se suponía que él estaba, dejando a un lado la tableta que revisaba con atención. ¿Realmente no la escuchaste?, repitió la gema con tono severo. No, mi diamante, respondió su subordinada con rapidez, la perla amarilla, segunda al mando y claramente nerviosa. ¿Crees que he trabajado demasiado?, preguntó la líder mientras se sobaba la frente con cansancio. Perla titubeó, dudando entre decir la verdad o mentir para no acabar pulverizada. Finalmente, optó por lo más seguro. ¿Realmente ha trabajado mucho estos milenios? ¿No ha descansado nada, mi diamante?, dijo con respeto y la voz algo temblorosa. Diamante amarillo la observó unos segundos en silencio, como evaluando sus palabras. Tal vez necesite un descanso, murmuró finalmente. Realmente sí, agregó Steven, sabiendo que ella no podía verlo. Si por alguna razón lo atacaba, simplemente despertaría con el corazón a mil, así que decidió aprovechar la oportunidad para divertirse un poco a costa de una líder galáctica. Diamante amarillo guardó silencio unos instantes. ¿Qué eres?, preguntó de pronto, con la mirada fija en el vacío. Soy tu conciencia, respondió Steven desde otro lado, intentando contener la risa. La gema giró la cabeza con cautela, pero no encontró nada. Solo podía sentir una presencia extraña a su alrededor. Steven sonrió para sí mismo. Si mis cálculos no fallan, pensó, este poder que he estado entrenando debe ser una rama de mi habilidad de conexión, una especie de acceso a los sueños. Puedo entrar e interactuar sin ser notado. Aunque, sinceramente, no quiero que una líder de una dictadura intergaláctica me descubra, y menos ahora que Peridot está a punto de llegar a la Tierra. Diamante amarillo permanecía pensativa, pero ambas salieron de sus pensamientos cuando Perla recibió un mensaje urgente. Mi diamante, anunció con una reverencia, Diamante azul acaba de llegar al planeta madre tras completar 9 nuevas conquistas. Desea verla personalmente. Perfecto, respondió Diamante amarillo tras unos segundos. Tráela. Y cuando llegues, quiero que solo ella entre. Las perlas se quedarán afuera. No quiero a nadie husmeando. ¿Entendido? Su voz se tornó más severa y unos rayos eléctricos recorrieron sus manos. Entendido, mi diamante, respondió Perla con miedo, saliendo corriendo hacia la puerta hasta desaparecer. La tienes bien domada, comentó la voz de Steven con tono burlón. ¿Quién eres?, preguntó Diamante amarillo con seriedad, sabiendo que aquella presencia no pertenecía a su corte. ¿Quién soy?, respondió Steven, adoptando un tono tranquilo. Soy Universe, alguien que está aquí por accidente. Créeme, si por mí fuera ya me habría ido a 80 millones de años luz de aquí. Diamante amarillo guardó silencio. ¿Y qué quieres?, preguntó finalmente, recostándose en su trono con calma. Realmente nada, respondió Steven mientras se sentaba frente a ella, aunque la gema no podía verlo. Solo creo que es interesante estar aquí. Aunque no me agrade del todo, me intriga este imperio. ¿Eres el más grande del universo?, preguntó con curiosidad genuina. Diamante amarillo se quedó callada. Notó que aquella voz no sonaba como la de un enemigo ni un invasor, sino como alguien que observaba con verdadera curiosidad. Recordó las palabras de Diamante azul sobre la compasión y la duda, y por un instante, aquella voz desconocida le pareció demasiado sincera.
Diamante Amarillo suspiró, masajeándose las sienes con gesto cansado. Realmente no te veo. ¿No quieres mostrarte? Preguntó con una sonrisa claramente fingida, intentando mantener una falsa calma. No, gracias. De igual manera, no se respondió Steven con una gota de sudor bajándole por la sien. Diamante Amarillo mantuvo aquella expresión que intentaba parecer amable, aunque su mirada decía lo contrario. En serio, qué mal, deberíamos hablar en persona para hacerlo civilizadamente, dijo con tono dulce pero cargado de amenaza. Esa no te la crees ni tú, pensó Steven, con una enorme gota de enojo formándose en su frente. De repente, las puertas principales se abrieron de par en par, resonando con un eco que hizo temblar todo el salón. Ambas miradas se dirigieron hacia la nueva figura que cruzaba el umbral con elegancia y una presencia imponente. Para la llegada de la grandiosa, la más bella, la más sentimental, Diamante Azul en su máxima esplendidez, anunció con exageración una perla azul, con una reverencia tan dramática que hasta el eco pareció avergonzarse. El silencio se volvió denso. Diamante Amarillo y Steven la miraron con la misma cara de palo. «Perla, ¿qué te dije?», exclamó Diamante Amarillo con el ceño fruncido. En cuestión de segundos, la perla amarilla apareció casi teletransportándose, tomó a la perla azul como si fuera un saco de papas y la arrastró fuera de la sala sin decir palabra. Steven no pudo evitar pensar que aquella escena no era la primera vez que ocurría. Tras unos segundos incómodos, Diamante Azul habló con voz suave y elegante. «Hola, Amarillo. ¿Cómo has estado después de tantas décadas sin vernos?». Diamante Amarillo se levantó de su trono, provocando un leve temblor con el movimiento, y la saludó con una inclinación de cabeza. «Parece que no te has movido mucho últimamente», comentó Azul con una ceja alzada, apenas visible bajo su capucha. «No es eso», suspiró Amarillo, «simplemente tengo a alguien que me está molestando y no sé cómo deshacerme de él». «¿Alguien?», repitió Azul, con curiosidad. «¿Y por qué no mandas a una de tus gemas para encargarse? Hablando de eso, una ágata mía tiene a una lápiz de primera generación. Podría servirte». Amarillo arqueó una ceja, pero luego negó con la cabeza. «Agradezco la oferta, tal vez use a la lápiz, pero el problema no es físico», dijo con tono más serio. «Alguien me habla, pero no puedo verlo». Diamante Azul la observó en silencio, como si analizara sus palabras con escepticismo. «¿Y eso qué tiene de raro?», preguntó finalmente. «Me molesta», respondió Amarillo con fastidio, extendiendo la mano en dirección al vacío y lanzando un rayo de energía. Steven apenas logró esquivarlo. El rayo le rozó el hombro y una gota de sudor fría le recorrió el cuello. «¿Así?», dijo Azul, ahora más alerta y mirando a su alrededor. «¿Y qué es exactamente esa cosa o especie que te está molestando?». «Se hace llamar Universe», contestó Amarillo con una mueca. «Dice que es mi conciencia o algo así». Diamante Azul se quedó en silencio unos segundos. Luego, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y ligera emoción. «¿Universe?», repitió en voz baja, casi con curiosidad infantil. Amarillo notó de inmediato ese cambio en su tono y la miró con sospecha. «¿Lo conoces?», preguntó con confusión. «No mucho, pero sí hablé con él», respondió Azul, con una leve sonrisa que dejó a Amarillo aún más intrigada. Steven permanecía inmóvil, escuchando con genuina atención. Si esto era un sueño, al menos valía la pena aprovecharlo. Tal vez escucharía algo importante antes de despertar. «Universe», dijo Diamante Azul con un tono algo entusiasmado, como si aquel nombre le trajera recuerdos. «Aquí estoy», respondió Steven luego de unos segundos. «¿Qué haces con Amarillo?», preguntó Azul con una leve confusión. Steven pensó por un instante antes de responder. «¿Me creerías si te dijera que vine aquí porque soñé con una zona amarilla?». Omitió mencionar la parte rosada del sueño, prefería no levantar sospechas innecesarias. «Zona amarilla», repitieron al mismo tiempo Diamante Amarillo y Azul, con curiosidad. «Bueno, ya puedes irte. No sé qué quieres, pero no me apetece hablar con alguien invisible. Así que Shu», dijo Amarillo con un gesto de la mano, intentando despacharlo como si fuera una molestia. «Oh, vamos, Amarillo», intervino Azul con tono conciliador. Mientras ambas diamantes conversaban como viejas amigas que se reencontraban después de siglos, intercambiando comentarios sobre colonias, avances y creaciones de gemas, Steven solo las miraba con una cara inexpresiva.
caminó hacia la puerta del enorme salón, decidido a probar si podía atravesarla. Sin embargo, antes de hacerlo, la puerta se abrió de golpe, resonando por todo el lugar. Las diamantes se giraron de inmediato, y Steven dio un paso atrás al ver quién osaba entrar. Era una pequeña Ruby, con la mirada fija en el suelo. Su voz temblorosa se alzó apenas lo suficiente para ser oída. Por diamante, no encuentro a Jasper. Me dijeron que estaba por aquí, pero no veo nada. ¿Por qué las diamantes no dejaron un manual de instrucciones para esta base? El silencio que siguió fue aterrador. Las perlas, que no habían notado su presencia antes por lo baja que era, empalidecieron. Lentamente giraron la vista hacia las diamantes, que mantenían una expresión tan serena que resultaba más peligrosa que cualquier grito. Las perlas comenzaron a retroceder con pasos temblorosos, rogando internamente por el alma de la pobre Ruby. Steven hizo lo mismo. Dio varios pasos atrás, 80 para ser exactos, solo por precaución. Ya había tenido suficiente con esquivar un rayo, no pensaba experimentar lo que era ser alcanzado por uno. La Rubí levantó la vista al darse cuenta de dónde estaba, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Un rayo amarillo, seguido de otro azul, cayó sobre ella en cuestión de segundos. Gritó de dolor antes de que todo terminara con una explosión sorda. ¡Puf! El sonido resonó por todo el salón. La gema de Ruby voló por los aires, y antes de que cayera al suelo, un pie gigantesco descendió del cielo, aplastándola con un chasquido seco. El silencio posterior fue aún más espeso que antes. Steven estaba paralizado, su corazón golpeando con fuerza tras presenciar algo tan brutal. Las perlas estaban pálidas, inmóviles, con el terror pintado en los rostros. Diamante Azul se llevó una mano a la boca, horrorizada. Pero Amarillo, dijo con voz temblorosa, ¿no crees que fue un poco exagerado romperla? Amarillo apenas la miró. Quitó el pie de los restos pulverizados y habló con una calma fría. Limpien eso, ordenó. Las perlas reaccionaron de inmediato, corriendo a cumplir su mandato sin levantar la vista. Yo, casi hice lo mismo una vez, murmuró Azul, recordando algo del pasado. Recordaba a dos gemas. Una rubí y una zafiro que murieron durante la guerra de las gemas. Actué por impulso, cuando Rosa no podía controlar su colonia, dijo con tristeza, su voz quebrándose apenas. Cuando Rosa no podía controlar su colonia, ¿no es así? Respondió Amarillo con desdén, aunque su expresión dejaba entrever un leve brillo de melancolía. Sí, asintió Azul limpiándose una lágrima, mientras el eco de la orden aún resonaba en los pasillos y los fragmentos de Rubí eran barridos con un silencio sepulcral. Hablando de Rosa, dijo con un poco de tristeza que intentaría ir a la Tierra más seguido. ¿A qué?, preguntó rápidamente Amarillo con una ceja levantada, aunque con cierto interés. Quiero limpiar lo poco que queda de ella, la estructura y todo. Amarillo se quedó callada por varios segundos antes de responder. ¿Y por qué no mandas a otras gemas? No quiero que mancillen lo que era de Rosa, respondió rápidamente Azul. Quiero hacerlo por mi cuenta. Amarillo permaneció en silencio, simplemente asintió. Si puedes, tráete las cosas hacia una de nuestras colonias, sería lo mejor. ¿Por qué?, preguntó Azul con confusión. El proyecto Clúster está activado. Azul abrió los ojos sorprendida. ¿Y por qué no me dijiste nada? No quería meterte en esto, ¿sabes? Has estado sufriendo, y Blanco simplemente no sale de su cueva. Y bueno, siento que es algo bueno, respondió Amarillo con un poco de culpa. Azul guardó silencio por varios segundos antes de hablar de nuevo. ¿Cuánto crees que tarde eso? No sé, respondió Amarillo sacando su tableta. Encargué a una Peridot de eso. Recientemente activó los portales, pero dice que estos ya no reaccionan. Si no fuera por las fotos y el recuerdo de la zona, pensaría que me estaba mintiendo y la hubiese destruido, dijo Amarillo con enojo. Pero comenta que sus robots están siendo interceptados, así que hará una bola de interacción para no tener que estar presente. Azul volvió a guardar silencio. Me parece bien, solo díganme cuándo va a estar el clúster. Me voy a la bañera, dijo mientras caminaba hacia afuera. Así solo quedaron Steven y Amarillo, quien por el problema del momento ni recordaba que él estaba allí, mientras Steven seguía en shock. De pronto, sintió un tirón y, con un susto, vio cómo las galaxias se distorsionaban y se reducían a una luz imperceptible. Así regresó bruscamente a su cuerpo, el cual saltó prácticamente de la cama y cayó encima de León y Perla.
Perla estaba tranquila, siguiendo su rutina de siempre, observando a Steven mientras dormía, algo completamente normal. Pero de la nada, él saltó de la cama, y con el susto los tres cayeron al suelo. León apenas levantó la vista, y al ver a su amo con los ojos abiertos y tembloroso, rápidamente lo tomó con una pata y lo metió en su melena para que se calmara. Steven pensaba a 1000 por hora. ¿Y si no tengo la suerte del Steven original? ¿Y si destruyen mi gema sin sacarla? ¿Y si simplemente me destrozan así de fácil como a la Rubí? ¿Qué tal si hacen eso con las chicas? Dios, no puedo, no puedo. Su rostro reflejaba una angustia profunda. Perla, recién levantada, lo miraba con preocupación, con la expresión de quien ve un fantasma. Steven entró en un colapso de pensamientos y se quedó quieto por unos segundos. «Steven», preguntó Perla con voz temblorosa. «¿Estás bien?» León, que estaba más cerca, se acercó a su espalda, notando que algo andaba mal. «Steven», repitió Perla confundida, pero entonces vio cómo los ojos de Steven se volteaban hacia atrás y, sin emitir sonido alguno, caía encima de León. «Steven». Capítulo 28. Guardería. «Y eso fue lo que pasó», dijo Steven mirando hacia un lado, donde estaba su mejor amiga Connie. «Entonces, tuviste un sueño en el que rompieron a una gema y sentiste el dolor como si mataran a alguien frente a ti». Steven se quedó callado, mirando al vacío. Realmente no lo sé», murmuró mientras se sujetaba las manos sobre las rodillas. Habían pasado varios días desde aquel sueño con Amarillo, y desde entonces algo en él había cambiado. Ya no tenía la misma energía de antes, y eso no hacía las cosas más fáciles. Se preguntaba si estaba sufriendo los mismos problemas que el Steven original. Tal vez por eso aquel viaje al clúster le afectó tanto. Ese sentimiento de las gemas rotas era horrible, como si pudiera sentir sus penas, sus pecados, sus problemas, sus alegrías, todo lo que una gema había sido. Lo sentía en carne propia, y esa idea lo atormentaba mientras Connie lo miraba con preocupación. «Vamos, Steven», susurró ella, haciéndolo recostar sobre sus piernas mientras le acariciaba el cabello con ternura. Él miraba el cielo, perdido en sus pensamientos. Connie solo podía ofrecerle consuelo de esa cierta. ¿Qué más podía hacer? No era una gema, no era Steven en ese sentido, y no podía sentir lo que él sentía. Podría intentarlo a través de Bonnie, pero no quería forzarlo a revivir esas emociones. Después de varios segundos de silencio, Steven mostró una sonrisa un poco forzada, aunque no tanto como los días anteriores. Connie lo notó. «Ven», dijo él levantándose y estirándose, «deberíamos entrenar. Tal vez eso me despeje un poco la mente, ¿no crees?» Connie lo miró con una expresión seria. «Bueno», respondió simplemente. Ambos se levantaron y caminaron hacia la casa. «Voy a hacer comida, ¿quieres?», preguntó Steven mientras se dirigía a la cocina. «Está bien», respondió Connie. Le gustaba la comida que preparaba Steven, siempre tenía un toque especial. Steven se colocó un delantal y empezó a cocinar. El sonido del aceite llenó la casa con un aroma cálido, justo cuando la puerta se abrió y las gemas entraron, una más cansada que la otra. «Oh, vamos», se quejó Amatista. «Ya es la 9ª vez esta semana y apenas vamos por martes», dijo, dejándose caer en el sofá mientras saludaba a Connie con un gesto de la mano. «El planeta madre quiere arreglar sí o sí el portal principal», comentó Perla mientras se sentaba al lado de Connie, quien le devolvió un pequeño saludo. Garnet, que acababa de entrar a la cocina, no dijo nada. Se sentó en el desayunador y con un leve movimiento de la mano señaló a Steven. Él la miró confundido, pero comprendió enseguida. Le sirvió un vaso de jugo, y Garnet lo bebió como si su vida dependiera de ello. Steven preguntó con tono maternal cómo les había ido, como si fuera una madre curiosa por saber el día de sus hijos. «Más o menos», respondió Amatista, que ya se había acomodado junto a Garnet esperando su parte de comida. «Realmente esas bolas verdes siguen molestando, pero bueno, comida», exclamó al instante, abalanzándose sobre los trozos de tocino que Steven había preparado. Mientras ella devoraba sin piedad, Steven miró a Garnet buscando con la mirada si también quería. Ella solo asintió en silencio, y él le dejó su plato con jugo al lado. Luego se acercó a Perla, quien parecía más concentrada en su propio mundo, y le dedicó una mirada suplicante. Perla, sin escapatoria ante aquella expresión de cachorro hambriento, terminó comiendo con un poco menos de rigidez. Connie, por su parte, comía con la concentración de quien lleva horas sin probar bocado.
Qué buena mamá luchona soy, pensó Steven con una sonrisa, aunque ésta se desvaneció al recordar la expresión de pánico de aquella Ruby. Sacudió la cabeza, intentando apartar el recuerdo, y el ambiente volvió a llenarse de un silencio cómodo. Interesante, murmuró mientras miraba su teléfono con el ceño fruncido. En la pantalla había una lista de fórmulas matemáticas de integrales, al menos 100, y él trataba de descifrarlas con la mente aún adormecida. Un sonido fuerte resonó desde el techo. Todos levantaron la vista, alertas, y de repente un estruendo sacudió toda la casa de madera. ¡Pum! El suelo tembló, los platos tintinearon, y ante ellos apareció una enorme esfera verde que ocupaba casi todo el espacio del salón. Otra, gruñó Amatista, frustrada. La destruimos y ya, dijo Garnet con su tono tranquilo, mientras Perla asentía. Las tres se colocaron frente a la bola, listas para actuar, aunque ésta no mostraba ningún signo de movimiento. Esperen, dijo Steven con voz seca. Las gemas se detuvieron por reflejo, mirándolo confundidas. Ya me tienen hasta la madre estas cosas, murmuró fingiendo fastidio mientras se acercaba. La esfera era gigantesca, casi como si hubiera tomado esteroides. Steven se sentó encima de ella con toda la calma del mundo. Ahora veamos a dónde nos lleva. Si esta cosa es más grande, supongo gracias a mi grandioso intelecto que servirá para otra cosa. Así que, por mi parte, no la rompan, comentó con falsa seriedad. Las gemas guardaron silencio. Garnet ajustó sus lentes y, apenas 3 segundos después, una sonrisa se extendió de oreja a oreja en su rostro. Hagámosle caso a Steven, dijo alegremente. Perla y Amatista intercambiaron una mirada confundida, sin entender de dónde venía tanto entusiasmo. Garnet no respondió. En cambio, tomó a Connie que todavía estaba terminando su comida y, sin darle tiempo a reaccionar, la levantó como si fuera un saco de papas. Alcanzó a decir Connie, algo desconcertada, aunque no parecía molesta. Menos camino, pensó para sí con una sonrisa triunfal. Garnet se sentó al lado de Steven y colocó a Connie justo en medio de ambos, lista para lo que fuera a pasar. Garnet, con una sonrisa que irradiaba confianza, preguntó qué estaban esperando, invitando a todos a subir. Amatista y Perla negaron con la cabeza al mismo tiempo, pero aún así terminaron haciéndole caso, subiéndose encima de la enorme esfera verde que vibraba con energía. Como si un interruptor invisible se hubiese encendido, el extraño robot redondo comenzó a levantarse lentamente. Nadie podía decir con certeza cuántas patas tenía. Algunas veces parecía tener 4, otras 6, y en ciertos ángulos hasta 8. El diseño era tan extraño que resultaba casi hipnótico. La máquina se estabilizó con un chirrido metálico y, sin previo aviso, avanzó con un movimiento suave pero poderoso hacia el portal. Todos quedaron mareados por el repentino impulso. El aire se distorsionaba alrededor y los colores se mezclaban en un remolino brillante. Connie, que apenas podía mantener el equilibrio, se aferró con fuerza a Steven. No era por miedo al portal, por supuesto. Solo, casualmente quería estar más cerca de él. Para nada, pensó ella con una sonrisa nerviosa. Un zumbido grave resonó en la distancia, y en un abrir y cerrar de ojos, el grupo fue lanzado hacia un lugar completamente distinto. El aire olía a metal viejo y polvo, y la luz apenas alcanzaba a iluminar las ruinas de lo que alguna vez fue un lugar activo. Vaya, murmuró Steven, mirando a su alrededor con genuina sorpresa. Increíble, dijo Connie con un tono de asombro, aunque al examinar mejor el entorno notó lo gris y vacío que era todo. Las sombras danzaban entre las estructuras derruidas y el eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio. La figura mecánica avanzó sin pausa, llevándolos por pasillos desmoronados y plataformas oxidadas. Todo el lugar parecía muerto. ¿Cómo se llama este sitio?, preguntó Steven con una ceja levantada, intentando sonar profesional mientras ocultaba su curiosidad infantil. Ujun, respondió Perla afinando la garganta antes de comenzar su explicación. Aquí vamos, murmuró Amatista recostándose perezosamente contra la espalda de Perla, ya acostumbrada a las largas explicaciones. Este lugar, comenzó Perla con un brillo de nostalgia en los ojos, es la guardería. Aquí es donde nacen las gemas, donde se extraen los nutrientes del planeta para darles vida. Steven siguió su mirada hacia las paredes, donde grandes máquinas antiguas se extendían como raíces metálicas, conectadas a cristales rotos y conductos de energía petrificados. Lo noto, dijo en voz baja, impresionado por la magnitud del sitio.
Yo también, murmuró Connie, recostando la cabeza suavemente sobre su hombro, aunque sin despegar la vista de los restos de tecnología. Bueno, prosiguió Perla ajustándose unos lentes que nadie recordaba haberle visto, aunque Steven juraba que no se los estaba imaginando. Estos proyectores que ven a los lados, continuó ella con aire de experta, no se colocan en cualquier parte. No. Se eligen con precisión. Negaba la cabeza mientras hablaba, como si la sola idea de instalarlos mal fuera una herejía. Garnet observaba todo en silencio. Conocía ese lugar, lo había visto hace milenios, cuando aún estaba vivo y lleno de gemas en formación. Aunque la nostalgia le dolía, era un dolor que podía soportar. Perla se cruzó de brazos, retomando su explicación con la paciencia de una maestra que sabe que sus alumnos se distraen fácilmente. Como decía, esos proyectores que ven ahí son esenciales en la creación de gemas. Si se fijan bien, algunos tienen pequeños huecos. Steven y Connie asintieron con atención fingida, aunque Connie parecía más interesada en tocar uno de los proyectores que en escucharlo. Bueno, continuó Perla señalando hacia una de las paredes, ¿ven la punta del taladro? Ambos volvieron a asentir. Ese taladro absorbe y expulsa el líquido que ven dentro. Parecen órganos, comentó Steven con una gota de sudor bajándole por la mejilla. Sí, respondió Perla con 3 líneas rojas de frustración marcadas en la frente. No son exactamente órganos, pero funcionan de forma similar. Ese líquido actúa como un tipo de código base, un lenguaje de creación, algo así como un lenguaje de programación, así le llaman, ¿no, Steven? Simones Coroneles, respondió él, asintiendo con total seriedad mientras sujetaba a Connie, que por curiosidad había estirado la mano hacia un proyector y casi se caía. Perla suspiró, acostumbrada ya a ese tipo de interrupciones. Como decía, ese líquido permite configurar los componentes de una gema. Al inyectarse, deja una burbuja en el terreno donde se extraen los nutrientes del planeta. Allí se introduce la información, el código fuente que define lo que la gema será. ¿Entendieron? Connie frunció el ceño, molesta porque Steven no la dejó tocar nada, pero antes de que dijera algo, él la tomó suavemente de la cabeza y la giró hacia Perla, fingiendo una sonrisa burlancia. Sí, ambos entendimos, dijo Steven, moviendo la cabeza de Connie para que asintiera con él. Santos cielos, murmuró Perla con un largo suspiro, preguntándose por qué siempre tenía que pasarle eso. Entonces Steven, observando a su alrededor, notó el silencio pesado del lugar. Así que por eso estas zonas están tan muertas, no pueden ser restauradas, ¿verdad? Supongo que no, respondió Perla. Steven escupió al suelo por inercia, como si su saliva sanadora pudiera revertir el daño, pero solo escuchó el eco seco de una gota sobre la piedra. En medio de todo, algo cambió. Steven frunció el ceño. Sintió una vibración en el aire, un temblor imperceptible. Giró lentamente la cabeza hacia su derecha. Murmuró, su voz quebrándose. Una figura roja apareció al fondo, difusa y tambaleante. Rumi. Su respiración se detuvo. El aire se volvió denso, el sonido desapareció, y en un parpadeo todo se volvió negro. Steven no podía moverse. No podía respirar. Estaba suspendido en un vacío absoluto. Ningún sonido, ninguna luz. Solo su propio corazón latiendo con fuerza. Levantó la cabeza con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, y la vio. Rumi. Pero no como antes. No viva. No completa. ¿Por qué? La voz resonó, débil al principio, pero repitiéndose una y otra vez, cada vez más fuerte, más desesperada. Dime, ¿por qué? Las palabras se multiplicaban, chocando contra él, reverberando en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada grito era un latigazo. Cada eco, una herida. Steven intentó taparse los oídos, pero no podía. Sus manos no respondían. Su corazón palpitaba tan rápido que dolía. Sabía lo que estaba viendo. Sabía lo que recordaba. Sabía lo que sintió. La culpa. Esa sensación corrosiva que lo consumía desde adentro. La imagen de la rubí aplastada, los gritos ahogados, la mirada indiferente de Amarillo, y el silencio distante de Azul. Ninguna de las dos hizo nada. Las veía una y otra vez. Cada fragmento, cada chispa que escapaba de su gema rota. Steven temblaba. Lloraba. No podía distinguir si era miedo, rabia o desesperación.
Las voces de la rubí seguían gritando en su cabeza, desgarrándolo por dentro. Estaban en todas partes. Frente a él. Detrás. Dentro. Hasta que solo quedó eso. Culpa. Dolor. Y el eco interminable de un grito que nunca terminaba. Steven escuchó una voz que parecía venir de un rincón lejano del infierno, una voz cálida que lo arrancaba de la oscuridad. De pronto sintió un tirón, como si una fuerza cósmica lo hubiese traído de vuelta a la realidad. Miró a su alrededor, respirando agitadamente, sin entender del todo lo que acababa de pasar. Connie lo observaba con preocupación y pronunció su nombre con suavidad. Él parpadeó confundido, intentando ubicarse, y al verla soltó una respiración entrecortada. Connie le tocó la frente, comprobando si tenía fiebre. Steven le apartó la mano con una pequeña sonrisa mientras trataba de parecer tranquilo. Las demás gemas, afortunadamente, no se habían percatado de su breve colapso. Connie lo miraba con cierta sospecha, sabiendo que algo no estaba del todo bien. Steven simplemente suspiró y trató de desviar el tema. Dijo que solo había sido un pensamiento largo, uno raro, pero nada más. Connie frunció el ceño, sin convencerse del todo. El chico, cansado de imaginar cosas, respiró hondo y la miró con decisión. Le dijo que no quería que saliera lastimada, que aún no estaba lista para lo que podía venir, y propuso fusionarse. Connie lo entendió, aunque resopló suavemente antes de aceptar. Ambos se tomaron de las manos y un resplandor envolvió el lugar, llamando la atención de las gemas. Garnet sonrió con satisfacción, como si hubiese esperado ese momento durante horas. Amatista cruzó los brazos con indiferencia, y Perla permanecía en una pose pensativa, tan concentrada en su propio mundo que ni siquiera notó el brillo. Stevonnie abrió los ojos lentamente. La expresión en su rostro era seria, calmada, aunque algo divertida cuando miró a Garnet y le dijo con voz firme que qué tanto la miraba. Garnet se quedó en silencio, confundida por la reacción. Antes de que pudiera responder, el robot frenó bruscamente, haciendo que todos se tambalearan. Amatista fue la primera en romper el silencio, anunciando con voz despreocupada que habían llegado. Capítulo 29. Peridot. Vaya, murmuró Stevonnie mientras daba un salto ágil para bajar del robot. Las demás gemas siguieron su ejemplo, aterrizando a su alrededor. El enorme robot permanecía inmóvil, sin emitir ni un solo sonido. Amatista lo observó con curiosidad, llevándose una mano al mentón y preguntando si acaso lo habrían roto. Luego lanzó una carcajada y bromeó diciendo que seguramente era porque Perla pesaba demasiado. La aludida se sonrojó al instante, indignada por el comentario, y exigió saber qué había querido decir con eso. Amatista, riendo, se transformó en una copia exacta de Perla y comenzó a posar como si estuviera en una pasarela, imitando exageradamente sus movimientos mientras decía que así se veía mejor. Garnet, manteniendo su habitual calma, les pidió que se tranquilizaran. Ajustó sus gafas con precisión y dio unos pasos hacia atrás al ver que algo extraño sucedía. Stevonnie, sin pensarlo demasiado, la imitó y retrocedió también, sin comprender del todo por qué lo hacía, pero confiando en su instinto. El robot comenzó a temblar levemente, como si estuviera sufriendo un colapso interno. Perla y Amatista lo miraron con atención, mientras el temblor aumentaba hasta parecer el preludio de una explosión. En respuesta, todos invocaron sus armas. Stevonnie desplegó su burbuja protectora y la mantuvo pequeña para ahorrar energía, lista para reaccionar ante cualquier cosa. Pasaron unos segundos tensos hasta que el temblor cesó. La esfera verde brilló intensamente y comenzó a transformarse, adoptando una nueva forma que llamó la atención de todos. Ante sus ojos, la estructura se reconfiguró en una pirámide de bordes definidos. Las gemas intercambiaron miradas de confusión y cautela, sin bajar la guardia. La pirámide descendió lentamente hasta encajarse en el suelo con un sonido mecánico preciso, casi como si todo hubiera sido calculado al milímetro. Stevonnie observó la escena y comentó que parecía una platier. Garnet asintió, rodeando la estructura con atención, notando cómo se fundía con la superficie. Amatista, encaramada sobre los hombros de Stevonnie, preguntó si aquella plataforma podría llevarlas a una zona con gemas raras. Perla respondió que probablemente sí, aunque admitió que la tecnología le resultaba extraña y avanzada incluso para ella. Stevonnie, sin darle más vueltas, sugirió simplemente subirse. Con paso firme, la fusión fue la primera en colocarse sobre la platier. Al ver que no ocurría nada peligroso, las demás la imitaron.
En cuanto las cuatro estuvieron encima, el suelo tembló nuevamente y la estructura comenzó a descender suavemente. Stebonie, previendo el movimiento brusco, tomó a Amatista del brazo para estabilizarla mientras ella hacía un puchero. La luz verde que las envolvía se volvió más intensa a medida que descendían, y el aire comenzó a sentirse pesado, como si estuvieran entrando a una zona antigua, oculta durante milenios bajo la superficie. Bajarían lentamente hasta llegar a una sala extraña, un lugar que parecía suspendido entre lo sólido y lo líquido. Estaba rodeada de tubos que pulsaban débilmente con una luz verdosa, translúcidos y firmes al mismo tiempo, como si se negaran a decidir qué eran realmente. Stebonie miró a su alrededor con desconcierto. Aquel sitio no se parecía a nada que hubieran visto antes. Apenas pusieron un pie fuera de la plataforma, esta comenzó a moverse por sí sola, avanzando con una rapidez inquietante hacia el centro de la habitación. Perla frunció el ceño, incapaz de comprender lo que ocurría. Se sentía extrañamente afectada al ver una estructura así tan intacta después de tantos milenios, justo bajo sus narices. Aunque, considerando que eran solo 3 gemas en toda la Tierra, no era tan sorprendente que algo se les hubiera escapado. Aún así, su dramatismo no fallaba en hacerse notar. La esfera verde se detuvo de golpe y emitió un zumbido. De pronto, una pequeña parte de su superficie se desprendió, tomando forma de una diminuta bola luminosa que flotó unos centímetros sobre el suelo. Stebonie, con una sonrisa apenas contenida, murmuró que parecía una mitosis, y tuvo que reprimir la risa cuando las demás la miraron como si acabara de decir la cosa más inapropiada posible en una situación así. La pequeña esfera se desplazó hasta una estructura metálica con forma de mano, muy parecida a aquella donde Rose guardaba sus armas. Con un salto, la esfera se posó sobre la palma, y un resplandor intenso llenó la sala. El aire vibró, la energía se acumuló y, de pronto, una enorme pantalla comenzó a materializarse en el centro. Stebonie reaccionó al instante. Tomó a Amatista y Perla por los brazos y se las llevó tras una columna, mientras Garnet, que ya había anticipado algo así, ya estaba oculta en las sombras. Durante unos segundos, el silencio fue total. Podían oír sus propios corazones latiendo. Luego, una voz resonó entre los ecos de la maquinaria. Por fin, dijo una voz femenina cansada, aquí Peridot, comando de voz 12-31-55. Estoy en la guardería de la Tierra. La imagen en la pantalla mostró a una gema verde con una expresión irritada, su tono cargado de frustración. Explicaba que, tras múltiples fallas en sus robonoides y una interferencia desconocida en el portal, se veía obligada a operar desde el planeta madre. Su voz temblaba ligeramente de enojo, aunque intentaba mantener la compostura. Stebonie observó en silencio, reconociendo de inmediato aquella figura. Era Peridot. Es ella, pensó sorprendida. Perla tragó saliva, nerviosa, mientras murmuraba que no entendía por qué seguía insistiendo con esas misiones tan arriesgadas. Amatista, asomándose apenas por la columna, comentó que parecía al borde del colapso, pero aún así divertida por el tono irritable de la gema verde. Garnet, en cambio, permanecía completamente seria, con la mirada fija en la pantalla, calculando posibles resultados. Entonces, una luz tenue se encendió justo detrás de ellas. Murmuró Peridot, girando rápidamente. Sus sensores antiguos pero eficientes detectaron movimiento. Su expresión cambió a alerta. ¿Hay alguien aquí?, preguntó con tono amenazante. Los 4 se quedaron paralizados. Perla se llevó las manos al rostro, histérica en silencio. Amatista la imitó, susurrando que no podían dejar que las descubrieran. Garnet cerró los ojos, buscando un futuro donde aquello terminara bien, pero no halló ninguno. Y en medio de esa tensión mortal, una voz rompió el silencio. «Hola», gritó Stebonie saltando desde su escondite y aterrizando justo en el centro de la sala. Todos quedaron congelados. Peridot abrió los ojos de par en par, confundida. «Una criatura», murmuró acercando la cámara hacia la figura alta y brillante de Stebonie. Stebonie sonrió nerviosamente, saludando con una mano. «¿Qué tal, nena?», dijo con su tono más casual posible. «¿Cómo estás? ¿Eres la jefa de este lugar?». Peridot ladeó la cabeza, intentando analizarla. Aprovechando el desconcierto, Stebonie activó su imaginación a toda velocidad. «Vamos, piensa, algo rápido». Entonces se dio un pulgar hacia arriba, orgullosa de su idea.
¿Sabes? Cuidé este lugar, dijo con una sonrisa segura, llevándose el dedo al pecho con orgullo. ¿Cuidaste este lugar? Repitió Peridot, visiblemente confundida mientras unas manos mecánicas emergían de las paredes y comenzaban a operar de nuevo. Por supuesto, respondió Estebonie con una sonrisa aún más amplia. ¿O acaso crees que este sitio se mantiene tan limpio y ordenado por gusto? Peridot la observó en silencio, parpadeando lentamente. Algo en su tono sonaba tan convincente y absurdo al mismo tiempo que, por un instante, no supo si creerle o no. Estebonie no perdió el ritmo y siguió con su actuación. Oh, vamos, chicas, ¿creen que este suelo se limpia solo? Dijo con la suficiencia justa, señalando uno de los tubos que al principio había llamado su atención. Cuando llegué aquí esto era un desastre. Uno de esos tubos estaba roto, pero como soy muy inteligente lo arreglé para la persona que viniera después. Puso las manos en las caderas y levantó la barbilla con orgullo teatral. Peridot frunció el ceño, desconcertada. ¿Sucio? ¿Una tubería de energía rota? Las preguntas se acumulaban más que las respuestas. Identifícate, criatura orgánica, ordenó Peridot, ladeando la cabeza con hostilidad contenida. Estebonie tragó saliva, y en su cabeza un torbellino de ideas se disputó la palabra correcta. No puedo decir quién soy, pensó. Ya sé, tenía que ser algo simple, memorable. Soy Pepe, respondió entonces con absoluta seriedad, llevándose una mano a la frente como quien anuncia su nombre real. El cuarto quedó en silencio por un instante extraño, hasta que Amatista estalló en carcajadas. Su risa resonó, larga y descontrolada. Ja, 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 llenó la sala, y por un segundo Estebonie, Perla y Garnet la miraron como si acabara de arruinarlo todo. Peridot llevó la pantalla hacia la fuente del ruido, confusa. ¿Gemas? Preguntó, parpadeando. Imposible, a menos que sean, revisó sus informes en la pantalla las rebeldes. Su gesto cambió al instante. El modo hostil se activó. Ustedes fueron las que arruinaron mis planes. Por su culpa mi diamante casi me destruye, acusó Peridot, y sin querer lo dejó entrever un tono que tensó el aire. Estebonie se tensó. Vio a Peridot transformar su forma y por un instante creyó que la gema estaba llamando a una rubí, pero negó con la cabeza como si hubiera repasado otra idea. Las destrozaré, espetó Peridot furiosa. Las chicas invocaron armas en reflejo. Peridot, en un arranque de ira, ordenó que las manos mecánicas de la sala atacaran. Mueran, mueran, gritó mientras lanzaba los guantes mecanizados que, aunque no fueran armas de guerra por diseño, resultaban terriblemente difíciles de esquivar. Por ustedes perdí la oportunidad de obtener grandes premios. Ahora solo tendré premios rebeldes. Amatista se lanzó al frente con un grito, esquivó un golpe del guante martillo y maldijo entre dientes. Me va a matar Perla si no me matan estas manos, pensó en pánico por lo que había improvisado. Perla respiraba honda, furiosa porque Amatista solía arruinar las cosas en los peores momentos. Estebonie, por su parte, intentaba mantener la compostura. No teníamos por qué reírnos, se reprochó internamente, pero la risa había explotado y ahora debían salir con dignidad. Garnet no jugó a la improvisación. Ella sabía mantener la calma. Entendía que había motivos y circunstancias para todo esto. Estebonie corrió por las paredes, ágil y veloz. Soy rápida, soy veloz, soy Inken, se dijo en voz alta mientras la mano mecánica la perseguía como una deuda que tenía que pagar desde hacía 3 años. Sígueme, perra, bromeó con nervio, dio un blackflip necesario y, con un gesto perfecto, se encaramó sobre la mano. Invocó su escudo y comenzó a golpear la superficie de la mano con él. No tan dura, pensó en voz alta a modo de broma, y enseguida puso cara seria al notar lo inadecuado de su comentario. Recuperó la concentración y, en un salto calculado, esquivó otro embate. Amatista gritó el nombre de Estebonie para llamar la atención y anunció su propio plan. Ataque al estilo indio, exclamó antes de lanzarse en una táctica improvisada. Mientras caía al suelo, Estebonie colocó el escudo en la posición exacta. Un golpe resonó, metálico y seco. Amatista corría directo hacia el panel de control de la sala, decidida a desactivar la maquinaria. Peridot, furiosa, solo alcanzó a decir con frustración. Se lo informaré a las diamantes. Y entonces, un sonido como una detonación recorrió toda la zona. El eco vibró en los tubos y la pantalla parpadeó. Nadie tuvo tiempo de respirar. La alarma mecánica se encendió en un solo y terrible instante. El silencio cayó sobre la habitación como una losa.
Las 4 gemas permanecían mudas, cada una anclada a su propio pensamiento. Las diamantes, susurró Perla con miedo contenido. Amatista, que había salido de la parte energética de la sala, también mostraba preocupación. Nunca las había conocido en persona, y por los relatos que le habían contado sabía que no eran precisamente amigables. ¿Qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, respondió Garnet después de varios segundos. Mi visión futura, no me muestra nada. Ningún futuro favorable. Stevonnie se quedó en silencio frente a la pantalla. Lentamente se volvió hacia las chicas, que empezaban a entrar en un pánico totalmente justificable. Al menos no vieron nuestra verdadera forma, pensó Stevonnie, con un escalofrío. Rodeando a quienes estaban cerca, la fusión comenzó a emitir un brillo suave y se separó en Steven y Connie. Ese destello llamó la atención de las 3 gemas. Por un instante no supieron cómo reaccionar. Steven las miró con calma, plantado detrás de Connie, que se tensó al notar tantas miradas. Entonces Steven apoyó la mano en su propio hombro, sintiendo el peso de la responsabilidad, y dijo con tono tranquilo: Chicas, ¿cuántos somos en la sala? Un silencio largo se extendió, hasta que Perla, confusa, respondió: ¿Somos 5? Exacto, dijo Steven con una sonrisa que buscaba transmitir seguridad. Debemos estar unidos. Ahora que saben esto, y que tienen esta información, debemos prepararnos. Si viene el planeta madre, les daremos una paliza. Su voz, confiada y serena, alivió la atmósfera sombría y calmó los nervios del grupo. Vámonos, dijo Steven mientras cargaba a Connie sobre su hombro como si fuera un saco de papas. Este lugar no me gusta por su estética, añadió con tono serio. Las chicas se quedaron observándolo en silencio, viendo cómo se alejaba con Connie aún en brazos, quien simplemente aceptó su destino sin protestar. Es como Rose, murmuró Perla mirando a las demás. Definitivamente, respondió Garnet con una ligera sonrisa. Amatista no dijo nada. Su expresión lo decía todo. Se sentía mal, culpable, horriblemente culpable. Después de todo, por su risa las habían descubierto. Caminó sin decir palabra en dirección a donde había ido Steven. ¿Crees que esté bien?, preguntó Perla con preocupación, observando a Amatista alejarse. Ella ni siquiera sabía que Perla se preocupaba tanto por ella. No lo sé, contestó Garnet. Esperemos que solucione sus problemas antes de que llegue el planeta madre. Dicho eso, comenzó a seguir a Amatista. Perla suspiró, miró a su alrededor y terminó caminando detrás de todas. Adiós, Connie, dijo Steven con una sonrisa. Adiós, señorita Maeswaran, mientras el auto se alejaba lentamente. Steven observó el vehículo desaparecer en la distancia y, cuando se aseguró de que nadie lo miraba, comenzó a caminar hacia su casa. Las olas chocaban suavemente contra las rocas, pero él no les prestó atención. Su mirada permanecía fija al frente, ausente, caminando en modo automático. Al llegar, miró por la ventana. La casa estaba vacía. Las chicas, aunque de mejor humor, no estaban con ánimos de pasar tiempo con él. Menos ahora, con la amenaza del planeta madre sobre sus cabezas. Cerró la puerta con llave, caminó hacia el portal y, sin pensarlo demasiado, lo atravesó. Un sonido resonó en la noche. Era un lugar lleno de flores y frutas, uno que Steven conocía demasiado bien. Caminó lentamente, paso tras paso. 1 tranquilo, 2 tranquilos, 3, 6, 8, 15, 40. Su paso se aceleraba con cada respiración. Si alguien lo hubiese visto en ese momento, habría notado las lágrimas que recorrían su rostro. No puedo. No puedo, no quiero, no puedo. No puedo, no quiero, no puedo. Por favor, no quiero. Repetía esas palabras una y otra vez, corriendo por lo que alguna vez fue un campo de batalla, ahora cubierto de vida y colores. Pero en su corazón todo seguía siendo gris. ¿Por qué tenía que pasar esto? Se suponía que no debía repetirse. No debía culpar a Amatista, lo sabía, pero el pensamiento lo perseguía. Se suponía que todo sería diferente. Pero nada había cambiado. Todo, absolutamente todo, seguía igual. Steven cayó de rodillas, las manos clavadas en la tierra, llorando hacia el suelo cubierto de flores. ¿Por qué?, pensó entre sollozos. Se suponía que debía mejorar esto. Podía haberlo evitado. Pero no, se había confiado. Soy un inútil, murmuró con la voz quebrada. No puedo proteger a mis amigas. No soy lo suficientemente fuerte.
Llegó la mano a su gema y la apretó con fuerza, el dolor físico intentando ahogar el otro, el emocional. Dime, madre, ¿qué puedo hacer? Dime algo, maldita sea. Sus palabras se mezclaban con sus sollozos, interrumpidas por los jadeos, los mocos y la desesperación. Apenas se entendía lo que decía, pero en el fondo solo pedía una cosa. Una respuesta, una señal, algo que le dijera qué hacer. Finalmente, dejó caer su rostro contra el suelo y se quedó allí, llorando en silencio. Steven no notó cómo un tenue brillo rosado recorrió su brazo, iluminándolo suavemente por unos segundos antes de desvanecerse sin dejar rastro. Aquella presencia efímera pasó inadvertida, como si nunca hubiera existido. ¿Qué puedo hacer?, murmuró al aire, sin esperar respuesta. Su mirada se perdió en el cielo nocturno, entre las miles de estrellas que titilaban sobre él. Una en particular llamó su atención, una estrella que, por alguna razón, le recordó a la rubí que había sido destruida justo frente a sus ojos. Dios mío, susurró con la voz quebrada mientras las lágrimas volvían a caer. ¿Por qué soy tan sensible?, pensó con impotencia, viendo cómo aquella luz en el firmamento parecía observarlo, juzgándolo, culpándolo por no haberla salvado. ¿Qué querías que hiciera?, gritó con rabia contenida. ¿Cómo podía salvarte? Estoy a años luz. Solo estaba mi alma, mi conciencia, ni siquiera sé qué parte de mí estaba allí. Solo era yo, un inútil. ¿Crees que podía salvarte? ¿De una maldita diamante? ¿De verdad crees eso? Su voz resonó entre los ecos del lugar, pero la estrella permaneció inmóvil, brillante, indiferente. No podía, dijo finalmente, casi en un suspiro. Pero, lo intentaría. Aunque fuera por impulso, aunque no tuviera oportunidad alguna, lo intentaría. Porque eso hago, ¿no? Intento salvar a todos con una sonrisa. Lo haría porque es lo correcto, lo haría para que no sufrieras más. Aunque ahora, bueno, creo que ya encontraste tu descanso. El viento sopló suavemente entre las flores. Gracias, se escuchó de repente, una voz lejana y suave, casi como un eco en su mente. Lo intentaste, y eso es lo que cuenta. Lo pensaste, y eso también cuenta. Descansa, Steven. Steven se quedó inmóvil, mirando hacia arriba. La estrella que había visto ya no estaba. Solo quedaban las constelaciones habituales adornando el firmamento. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Comenzó a reír entre lágrimas. Eso era, la culpa. Todo este tiempo he estado cargando con la maldita culpa. Gracias, Rubí. Gracias por recordarme lo obvio. Gracias, decía entre sollozos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. No merezco esa compasión, pero la aceptaré. La haré mía. La usaré como mi fortaleza. A partir de ahora entrenaré más. Si quiero protegerlas, debo hacerlo. No permitiré que una maldita jaspe o cualquier gema que venga nos destruya. La enfrentaré, y si es necesario, la derrotaré. Guardó silencio un momento y suspiró. Bueno, tampoco tanto, dijo en voz baja tras darse cuenta de lo que acababa de decir. Miró hacia el monte y se recostó sobre la hierba. Me quedaré aquí un rato, solo un ratito más, murmuró con los ojos cerrándose lentamente. Antes de dormirse, creyó ver entre las estrellas una constelación que parecía un anciano haciéndole la señal de OK. Necesito dormir, dijo apenas audible, y se desplomó rendido, cayendo en un sueño profundo. Durmió por horas, muchas horas, tantas que las gemas comenzaron a preocuparse por él. Fin del capítulo 29.